Estamos cerrando el año y no nos podemos ir sin evaluar a los técnicos de cada una de las selecciones Conmebol y hacer el famoso despidómetro. Por eso vamos a determinar qué seleccionador de cada país de Sudamérica está más cerca de ser despedido y cuáles tienen su puesto seguro. Como siempre, vamos a verlo con un cafecito. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, vamos a empezar de una vez este despidómetro para evaluar cómo ha sido la participación de cada uno de los técnicos de todas las selecciones de Conmebol y cuál es el riesgo de que sean despedidos. Y vamos a empezar por el que está, pero en el mayor riesgo posible, que es Manuel Barreto, técnico de la selección peruana, interino, por eso tiene allí un asterisco. Vamos a ver las estadísticas, ¿no? 3 partidos, no ha ganado, tiene un empate contra la selección rusa y 2 partidos perdidos, los 2 los perdió contra Chile. Tiene 0.33 puntos por partido y su rendimiento es del 11% apenas. De momento no tiene logros, recuerden, técnico interino. Si me preguntan a mí, creo que este técnico ha sido llamado para apagar fuego, para que la Federación Peruana de Fútbol tenga tiempo de conseguir un entrenador de mayor jerarquía. Es un técnico formador de menores y además creo que de todos los seleccionadores interinos es el que se ha visto más flojito. Para mí el despidómetro lo pongo en rojo y sus probabilidades de despido están en el 99%. Ese 1% quizás es porque de momento a lo mejor se están evaluando otras opciones en Perú y para eso hace falta un poco más de tiempo. Hay que ver si Barreto sigue dirigiendo en los amistosos que están por venir, ¿no? Que tiene por allí de paso, antes de cerrar el año, uno con Bolivia. Hay que ver si lo dirige él. Nicolás Córdoba, vamos ahora con Chile, otro técnico interino, otro técnico formador, seleccionador de la 23, de la 20 y muy involucrado también con la 17. 4 partidos, 2 ganados, 1 empatado, 1 perdido. El partido que perdió fue en eliminatorias, empató también en eliminatorias un partido y los 2 partidos que ganó, uno contra Rusia y uno contra Perú. El tema con Nicolás Córdoba es que su rol en selección menor ha sido importante, pero los resultados no han sido tan positivos como mucha gente esperaba. Ha sido un técnico que puede ser visto como eso, que se ha quedado corto en los resultados. No es el técnico tampoco más simpático y que pareciera tener mejor llegada a los jugadores. Por allí tampoco se nota demasiada química con la federación en muchos momentos. Lo hemos visto en algunas ruedas de prensa. Un poco cansado también del cargo. Eso es una opinión muy personal. Yo que he estado siguiendo las conferencias de prensa. Por lo tanto, me da la sensación que no es un técnico que pueda durar demasiado en el cargo. ¿Cuál es el tema? Que sus 2 últimos partidos los ganó y los ganó bien. Le gana a Perú después de haber empezado perdiendo y con un jugador expulsado, es decir, con uno menos jugó mejor que Perú y le da vuelta al resultado, gran resultado. Y además le gana a Rusia por paliza en Rusia. Sí, un partido donde pudo ser algo engañoso el resultado. Chile no tuvo la iniciativa del encuentro, Rusia también tuvo sus aproximaciones, pero lo termina ganando bien, siendo muy contundente. Entonces, bueno, viene de ganar 2 partidos contra una selección como la rusa, ¿no? Selección europea, y además le ganas a un rival bastante directo. Los 2 últimos de las eliminatorias, enfrentándose allí en ese partido reciente, y lo ganas con un hombre menos. Yo creo que eso le da mayores probabilidades de quedarse. Si no, para mí el despidómetro diera igual que el de Barreto, 99%, pero esa doble victoria allí le deja al menos un margen quizás para trabajar en los amistosos del mes de marzo. 4 partidos, 2 ganados, 1 empatado, 1 perdido, 1.8 puntos por partido, rendimiento de 58%, no tiene logros de momento y su despidómetro lo voy a marcar en 85%. Vamos con Marcelo Bielsa, que de todos ha sido el que más arriba ha mandado su despidómetro en los últimos meses. Es un técnico que sí tiene un récord que uno podría considerar positivo: 34 partidos, 17 ganados, 10 empatados, 7 perdidos, 1.8 puntos por partido, rendimiento de 60%, buen rendimiento, logros, 3er lugar en Copa América y clasificó al Mundial de 4º. Bielsa no anda bien con la selección uruguaya. Después de la situación con Luis Suárez, después de la Copa América, donde se quedan fuera en semifinales contra Colombia, la confianza en Bielsa ha bajado muchísimo, y además no respalda todo esto con resultados. Tuvo un muy mal tramo de eliminatorias que al final más o menos reflotó, lo medio acomodó,
al final logra clasificarse, pero hubo un momento, faltando 3-4 fechas, que estuvo cerca incluso de Venezuela y por poquito quedando fuera de zona de clasificación directa. Entonces, no ha gustado lo de Bielsa en los últimos meses. ¿Cuál ha sido su peor actuación reciente? Le mete 5-1 Estados Unidos. Estados Unidos le da una paliza y una humillación que realmente no se esperaba. El equipo no se ve cohesionado, cada vez juega peor y Uruguay pasó de tener un técnico que la hizo ver como posible campeona del mundo antes de Copa América y ahora hay quienes incluso dudan de que llegue a dirigir al Mundial. Hoy para mí el despidómetro de Bielsa está en el 75%. Creo que si llega a dirigir a Uruguay en el Mundial es simplemente porque es demasiado caro y porque además se hizo responsable en la última conferencia de prensa, cosa que sí me gustó mucho de Marcelo. Yo no soy el más fan de su estilo, ni comunicacional ni de juego, pero debo admitir que es un tipo que yo personalmente considero íntegro, lo veo noble, y es un tipo que dijo: a mí me deberían despedir, pero yo voy a dar la vida por Uruguay en el Mundial y voy a lograr sacar esto adelante y yo pongo mi piel en esto. Eso me gustó muchísimo, de verdad. Debo decir que sin ser uruguayo me tocó el corazón, pero bueno, el fútbol no siempre va de corazón. Creo que la opinión en contra de Marcelo es bastante alta. Para mí tiene un 75% de probabilidades de ser despedido. No digo antes del Mundial, que puede ser, si le va mal en los próximos amistosos, puede ser, pero ya después del Mundial es muy probable que no siga, salvo que meta a Uruguay, no sé, en cuartos o semifinal. Vamos a avanzar. Y acá, muchachos, tenemos a otro técnico bastante cuestionado, como Sebastián Beccacece. Sebastián Beccacece no ha calado en Ecuador, no ha gustado su forma de comunicar. En Ecuador están muy preocupados porque es un técnico que le ha bajado la vara a su propio equipo. Ha dicho que Ecuador no está para competir en la Copa del Mundo arriba, mientras que hay otros seleccionadores como Ancelotti, que acaba de decir hace poco que por qué no Ecuador podría ganar la Copa del Mundo. Bueno, Beccacece dice que no. Los propios jugadores dicen que sí, Beccacece dice que no. Y quizás es crearse expectativas muy altas, pero si partes de una mentalidad muy perdedora, creo que termina siendo un tipo que no solamente abre mucho paraguas, sino que además eres muy especulador. Y esto se nota en los resultados de Beccacece. Demasiados empates a cero. Demasiada calculadora, demasiado no perder partidos y amarrar el cero antes que perder el encuentro. 16 partidos de Beccacece, 6 ganados, 9 empates. Tiene muchísimos empates y tiene, esta es la parte positiva, un solo partido perdido. O sea, Beccacece solo ha perdido uno de 16. Esto lo respalda muchísimo, ¿no? 1.7 puntos por partido, buena estadística. Tiene un rendimiento de 56%, menor, por ejemplo, que el de Bielsa. Entonces, por ahí te das cuenta de lo poco que pesan a veces los empates. Bueno, ¿cuál es su mayor logro? Haber clasificado a Ecuador, pero no en cualquier posición. La clasifica de segunda en la eliminatoria detrás de Argentina. Con 3 puntos menos, Ecuador obtuvo el segundo lugar. Y además forma parte de la selección ecuatoriana que más puntos hizo o cosechó a lo largo de unas eliminatorias. Esto también es muy meritorio. Pero tiene un muy buen equipo, sobre todo en defensa, y un buen mediocampo. El tema es que a este equipo le falta gol. Para mí su despidómetro está alto. Pregúntenle a cualquier ecuatoriano y 7 de cada 10, cuidado y no 8, le van a decir que quieren a Beccacece fuera del cargo. Esta evaluación no es solamente a criterio propio, esto es una evaluación que está pensada en poner un despidómetro en base a lo que piensa la prensa, lo que piensa la hinchada también. Y la opinión pública creo que quiere a Beccacece fuera. Si Beccacece no le hubiera ganado a Nueva Zelanda en el amistoso reciente, yo creo que a Sebastián lo hubieran despedido. Pero no fue el caso, le ganó bien y creo que salva un poco su cargo. Sin embargo, está alto el despidómetro hoy en 70% desde mi punto de vista. Vamos ahora a revisar un caso muy interesante, muy interesante. Ustedes dirán, ¿cómo es que el técnico interino de Venezuela, vean que tiene un asterisco, cómo el técnico interino de Venezuela, Osvaldo Vizcarrondo, tiene mejor probabilidad de quedarse que Beccacece? Que Beccacece lo pueden despedir después del Mundial fácilmente, o se puede ir él mismo, o se puede ir antes si lo golean en los 2 próximos amistosos, por ejemplo. Bueno, ¿cómo es que el entrenador de la selección vinotinto, eliminada, quedando en 8º puesto con la nefasta gestión de Batista, cómo es que Vizcarrondo como interino tiene más chance de quedarse que Beccacece? Bueno, muchachos, esto es raro, pero en las últimas horas ha cambiado radicalmente la opinión sobre la probabilidad de Osvaldo Vizcarrondo quedándose como técnico, y esto se debe a que, a pesar de haber jugado o dirigido un solo partido,
y no haber ganado, haberlo perdido contra Argentina 1-0, pues primero lo hizo con una selección totalmente alternativa. De hecho, saca de la lista a muchos de los jugadores que formaron parte del proceso Batista. A los referentes casi todos fuera. Pierde resultado corto contra Argentina, siendo que la selección de Batista fue goleada en Buenos Aires. Muestra una mayor capacidad de tener el balón y además lidera un proceso del Mundial Sub-17 que lleva a la selección Vinotinto al Mundial. Hace un buen Mundial, una selección con una identidad de juego interesante, pero además lo plasma de alguna manera en esta nueva selección Vinotinto que se va construyendo, que es una de las más jóvenes. Y ahí Venezuela lidera, si bien él no dirigió el partido contra Australia y contra Canadá, la persona que se encargó de eso, que fue Fernando Aristigueta, tiene el vínculo, forman parte del mismo grupo de trabajo y la misma idea. Y Venezuela le ganó a un equipo mundialista como Australia. Venezuela, teniendo un equipo alternativo, fue muy superior en ese partido. Y Venezuela hizo un partido bastante malo contra Canadá, pero donde se mostraron nuevamente las mismas ideas, y por allí creo que con esto se puede trabajar. Bueno, ¿qué pasa? Que el directivo Jorge Jiménez, presidente de la federación, ha dicho es probable que Venezuela pueda ir al próximo Mundial 2030 con el cupo gratis, porque va a haber tantas selecciones, 64 selecciones, que en abril va a haber un congreso. Y en ese congreso se puede determinar si este Mundial de 64 le otorga todos los cupos a Conmebol. Y si eso fuera así, ya el propio presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, dijo: ¿para qué voy a traer un técnico extranjero y le voy a pagar una millonada si con un técnico del patio igual voy a ir al Mundial y por allí podemos desarrollar nuestro fútbol con otras ideas? Entonces, de tener 10-20% apoyado por la opinión pública, que lo quiere mucho a Vizca, de tener 10 o 20% de probabilidades de ser técnico para la Federación Venezolana de Fútbol, para mí hoy tiene 50% de probabilidades de quedarse. 50. Y esto entonces va a ser determinado por ese Congreso de abril. Si el Mundial es de 64 y Venezuela recibe uno de esos cupos de forma directa, o es un Mundial muy fácil en donde va a haber selecciones, se va a enfrentar con CONCACAF, con Conmebol, y por allí hay muchos cupos y es muy probable que Venezuela igual así pueda competir por ir, aunque nada me lo garantiza. Creo que allí podría apostar la federación por Vizcarrondo. Si no, probablemente el otro 50% sería de despido, o no de despido porque seguirían las inferiores, pero irían por otro técnico. Vamos ahora a revisar el caso de Bolivia, muchachos, pero antes recuerden suscribirse a este canal, algo que casi nunca les pido a mitad de video, pero hoy lo quiero hacer porque estamos de cumpleaños. Estamos cumpliendo 2 años tomándonos cafecito, muchachos, y en este cumpleaños, en estos 2 años, ya hemos llegado a 20.000 suscriptores, casi 21.000 acá en este canal, 6.000 que ya lleva nuestro canal de documentales, con apenas 4 documentales, ya estoy construyendo el próximo. Y bueno, muchachos, en esta comunidad de casi 27.000 suscriptores, tú no puedes quedarte fuera. Vamos a seguir creciendo porque me encantaría que en algún momento tengamos esa placa de los 100.000 suscriptores. ¿Por qué no? Soñar es gratis. Continúa. Oscar Villegas, selección de Bolivia, 16 partidos, 6 ganados, 2 empatados, 8 perdidos, 1.3 puntos por partido, un rendimiento de 42%, logros, clasificación al repechaje. Ese 7º puesto, revivir a Bolivia, la verdad fue un gran logro para Oscar Villegas. Recordar que viene de ganarle a Jordania, que es subcampeona de Asia. Me parece un resultado correcto para un amistoso, pero le ha costado los últimos partidos conseguir el gol y ha perdido los últimos 3 que ha jugado, ¿no? No ha mostrado una gran cara. Decir que le ganó a Brasil en un partido bravo por la definición del repechaje, pero ya empieza a ser cuestionado Oscar Villegas. ¿Por qué? Bueno, porque a Bolivia le ha tocado jugar en el llano estos partidos amistosos y no se ha visto tan bien. ¿Algunas cosas interesantes? Sí, pero el cuestionamiento ya ha llegado con más fuerza. Ya no es que era el técnico más respaldado del mundo durante la eliminatoria, tenía sus críticos y esa crítica creo hoy se agudiza. En ese sentido, el despidómetro se mantiene más o menos similar al último que habíamos hecho, lo vamos a dejar en moderado, 35%. Sigue siendo un técnico que creo que puede mantener su cargo si queda fuera del repechaje, porque al fin y al cabo a él le dieron el proyecto para el año 2030, así que probablemente siga estando a cargo Villegas. Además, su relación con el presidente de la federación, Ángel Fernando Costa, es bastante buenísima. Es la misma gente. Así que para mí Villegas tiene todo el chance de quedarse, incluso si pierde el repechaje. Salvo, bueno, que pierda el único partido o pierda el primer partido con Surinam, goleado 5-0. Allí habría que ver.
Vamos con el siguiente, muchachos. Néstor Lorenzo. A ver. Y Lorenzo, al mando de la selección Colombia, ya tiene 42 partidos. Ha ganado 26, 11 empates, 5 perdidos. Es un récord extraordinario. Y miren que estuvo cuestionado en algún momento de la eliminatoria Néstor Lorenzo. Pero bueno, lo mantiene el rendimiento de 2,1 puntos por partido, un rendimiento de 71%, es altísimo el rendimiento de Lorenzo. Sus logros: subcampeón de Copa América y clasificación al Mundial como tercero. Creo que queda un poquito picada Colombia no poder haber sido segunda. Lo merecían, pero bueno, Ecuador hizo las cosas de manera espectacular cerrando la eliminatoria desde lo resultadista, no desde el juego. Para mí, lo hecho por Lorenzo es mucho más sólido de lo que uno podría creer. O sea, es muy difícil ganarle a Colombia. La última vez que yo hice este despidómetro, creo que tenía todavía 5 partidos perdidos. Es decir, que desde ese momento no ha perdido más Colombia. O si acaso tenía 4. Pierde muy poco esta selección. Es muy difícil ganarle. Así que para mí el despidómetro de Lorenzo queda en 20%. Creo que si Lorenzo llega a ser cuartos de final en un mundial, bueno, ni hablar si llega a la semifinal, creo que Néstor Lorenzo se va a quedar. Si Néstor Lorenzo queda en octavos o 16avos, por ahí sí es probable que se termine yendo. Pero creo que es un tecnicazo, un técnico muy preparado, muy inteligente, y yo lo mantendría. Gustavo Alfaro, muchachos. Gustavo Alfaro. Siguiente técnico en la lista. 16 partidos, el técnico de Paraguay, el argentino. 7 ganados, 6 empatados y 3 perdidos. Ya sabe lo que es perder Gustavo Alfaro, y 2 de esos partidos los perdió contra Corea del Sur y contra la selección de Estados Unidos, que anda brava. Estados Unidos lo pierde en amistosos. El único que perdió en partido por los puntos fue contra Brasil en Brasil, partido bravo. 1.7 puntos por partido, rendimiento de 56%, buen rendimiento, salvó a Paraguay de la eliminación inminente al Mundial, y la clasifica sexta con la misma cantidad de puntos que Brasil, que Colombia creo que también, y un punto menos que Ecuador, y misma cantidad de puntos que Uruguay también. Yo creo que el despidómetro está en 15%. Ya hay algunas críticas hacia Alfaro porque han visto la derrota, saben lo que es perder. Creo que también te das cuenta que cuando le ha tocado jugar contra otros equipos que no son sudamericanos, le cuesta un poco más a Alfaro. Ya le pasó en el Mundial pasado con Ecuador, valga la cacofonía. Le pasó con Ecuador, queda fuera del Mundial en la primera fase. Quizás en Paraguay puedan temer que suceda algo similar, que no se adapte al estilo de juego de otras selecciones fuera de su continente. Es algo que puede preocupar. Por eso yo le pondría 15%. Si no, sería héroe nacional y tendría casi que 0% de probabilidades de ser despedido. Vamos ahora con Carlo Ancelotti, un técnico que acaba de llegar, el italiano, a Brasil. Tiene ya 8 partidos, entre tanto 4 ganados, 2 empatados, 2 perdidos. 1,8 puntos por partido, un rendimiento de 58%. Su logro, haber clasificado a Brasil en el 5º lugar. No sé si esto se puede llamar logro como tal, pero bueno, es lo que consiguió. Es la peor eliminatoria que ha hecho Brasil, pero no es solo su culpa. Recuerden que pasó Dorival y pasaron otros técnicos. Él tomó algo que ya estaba maltrecho, y de paso le tocó perder contra Bolivia el último partido porque jugó en la altura, algo que claramente desconocía y para el cual no estaba preparado. Bueno, yo creo que por el peso, el pago que se le ha dado a Ancelotti, por lo que representa, y tampoco es que los resultados hayan sido horribles. Yo creo que si bien ha votado un par de encuentros que no debió perder, como el de Japón, y pese a haber perdido con Bolivia, es un técnico demasiado fiable como para que tenga un despidómetro muy alto de momento. Esto puede cambiar un poco en los partidos amistosos que vienen en el próximo año, y sin duda alguna va a cambiar en el Mundial. Si Brasil no mete semifinales, para mí Ancelotti seguiría. Es lo mínimo a lo que debe aspirar Brasil, una pentacampeona del mundo. 10% el despidómetro, está en verdecito. Y llegamos al mejor de todos, al que sobrevive mejor a este ranking, que es Lionel Scaloni. Escuchen estos números: 92 partidos dirigidos, 92 partidos al mando de la selección albiceleste de Argentina, 69 ganados. 69 ganados, 92 partidos, una locura. 14 empates, 9 perdidos. 9 perdidos, menos del 10% de los partidos los pierde Scaloni, o sea, es tremendo. 2.4 puntos por partido para Lionel al mando de la selección argentina, rendimiento de 80%. Es el tipo que ha dirigido más partidos de todos los entrenadores que mencioné,
y es el que más ha ganado, el que mejor rendimiento tiene y por bastantísimo, por muchísimo. Es descomunal. Logros: campeón del mundo, bicampeón de América, campeón de la finalísima y primero de las eliminatorias. Antes tenía primero ranking FIFA, el último despidómetro que hice, pero ahora está en el segundo con relación a España. ¿Por qué lo pongo con 9% de despidómetro, siendo que la última vez que hicimos este ejercicio tenía 0%? A ver. Es primera vez desde que yo vivo en Argentina que la selección tiene una real crisis a su alrededor. El tema de Chiqui Tapia, la relación que tiene con los jugadores y con el técnico, ha salpicado definitivamente la imagen de Lionel Scaloni. Los resultados de Argentina en algunos partidos, como ganarle corto a Venezuela, haber sufrido en Angola, de alguna forma perder con Ecuador, no haberle ganado a Colombia en casa, son resultados que han empezado a generar una sensación allí medio incómoda de un equipo, una gente que venía enamorada de su selección, que había encontrado demasiados logros, que tiene demasiados logros en todo este tiempo. Por esa razón, y además asumiendo que Scaloni, si no es nuevamente campeón del mundo, si no queda al menos en la final del mundo o semifinal, Scaloni es probablemente que se vaya por desgaste, por cansancio, porque los ciclos se cumplen, porque, repito, realmente hoy en día la selección argentina es muy señalada y criticada. Por todo eso yo le pongo un 9%. No llega a 10 ni a 11 porque ya nos pasaríamos al amarillito. Sigue siendo un técnico que tiene su puesto muy seguro para el Mundial. Pero este 9, si Argentina no está a la altura de sus enormísimas expectativas, que es normal cuando te acostumbras a ganar, si no pasa esto, Scaloni puede pasar de un 9% a un 98% después del Mundial. Así que hay que prepararse para eso y creo que está bien. Los ciclos están para cumplirse. Es un genio, Lionel. Escribiremos sobre ello, sin duda, y me encargaré yo incluso de hacer documental sobre lo que ha hecho. Ranking de seguridad en el cargo como DT. Ya para finalizar, Lionel Scaloni, número 1, number 1. Segundo, Carlo Ancelotti. Estos dos están en el rango de muy seguros, técnico argentino y brasileño. Gustavo Alfaro en tercer lugar, el técnico de Paraguay, y Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, están en el puesto de seguros, seguros. Luego, en el naranjita más claro, Oscar Villegas, cuestionado, pero sigue teniendo el cargo ahí relativamente seguro, entre el 35, 40, 45% lo mantenemos en cuestionados. Luego, poco seguros, Vizcarrondo y Sebastián Beccacece. Vizcarrondo tiene 50% de probabilidades de quedarse, ya lo explicaba. Pero bueno, podemos asumir que es poco seguro, es lanzar una moneda al aire. Puede estar o no estar, y ese 50% determina que esté en este puesto. Y Sebastián Beccacece, que está bastante más vulnerada su imagen, creo que está en poco seguro. Luego, Marcelo Bielsa pende de un hilo. Si Bielsa no gana ningún amistoso de los que viene, ojo con eso, y no termina siendo despedido o renuncia, porque la presión es grande y con razón. Y los que están casi despedidos, que son interinos, creo que ni siquiera podríamos hablar de despido, capaz vayan nuevamente a sus cargos antiguos. Nicolás Córdoba al mando de Chile, que está un poquito mejor que Manuel Barreto, que creo que en el ranking es el que probablemente no siga en su cargo. Igual, Conmebol siempre nos sorprende, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, cafeceros, a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes en los comentarios, saber si están de acuerdo con este ranking, cómo te sientes con respecto al técnico de tu país. Esto es lo que más me interesa saber. Así que bueno, déjame tu comentario, te voy a estar leyendo. Y recuerda, si no estás suscrito, suscríbete al canal, que queremos seguir creciendo en este año 2026. Ya Cafecito ha cumplido 2 años y vamos por más. Gracias, nos vemos pronto.